liberar del yugo romano. Y ya les digo, ellos muere Jesús, pero siguen, ¿sí, no?, pensando que todavía hay que esperar al Mesías. Y todavía los judíos están esperando al Mesías, o sea, el Salvador del mundo. Jesús para ellos es simplemente un profeta como cualquiera de los que existían. Así que, hermanos, hoy quiero que juntos miremos todo lo que atañe al ritual. Voy a pedir allí a Kevin que me ayude con aquí lo tengo, sí, correcto. Y luego le pido a él que me ayude con lo otro. Pues son dos partecitas. Lo que voy a compartirles, hermanos, aquí en esta presentación, es un bosquejo pequeño de algo que yo no había leído ni había estudiado. Así que voy a ir un poquito más atrás. Así que la clase bíblica de hoy, ya les menciono, tiene que ver con el ritual diario. ¿Qué se hacía diariamente? Y ya el hermano Nelson va a explicarnos el ritual anual, porque hay dos cosas muy diferentes, ¿no? El ritual diario y el ritual anual. Veamos, en primer lugar, quiero señalar esto, cuáles eran los pasos en el ritual del santuario. Entonces, el primer paso tenía que ver con la presentación de la víctima, que podía ser, ¿cierto?, un cordero, un becerro, y entre las familias israelitas que no tuvieran opción de un cordero o de un becerro, es cierto, podían presentar un palomín o una palomita, un ave, ¿cierto? Que fue lo que presentó el Señor Jesús, bueno, que presentaron sus padres, ¿cierto? Cuando fueron a la presentación del niño, ¿sí? Presentaron una ofrenda, ¿sí? Una víctima de una familia, pues, muy pobre, de escasos recursos. Después de la presentación, bueno, aquí está el texto, si ustedes quieren anotarlo para corroborar. Esto está en Éxodo 29:4, Levíticos capítulo 1, versículo 5, en el mismo libro de Levíticos capítulo 3, versículo 1, y en Levíticos 4:6. Allí está, digamos, descrita la presentación de la víctima. ¿Dónde se presentaba la víctima? La víctima se presentaba en el atrio. Allí, ustedes saben que el primer mueble era el altar del sacrificio. Hasta ahí llegaba el penitente. Hasta ahí podía llegar. Ese era el límite. Esa era la frontera. No tenía el visa para pasar más adelante. Hablo del pecador, el penitente. Las otras áreas, desde luego, eran ocupadas por los sacerdotes o los levitas. Bueno, el segundo paso era la imposición de las manos. ¿Quién hacía esto? Según Levíticos 4:1 y el versículo 15. Eso lo hacía el penitente, ¿cierto? El que tenía conciencia de haber ofendido al Señor o violado su ley. Él colocaba sus dos manos en la cabeza del animalito. Y ustedes saben qué hacía. Pues él transfería sus pecados, transfería sus culpas al animal inocente. Bueno, después de la imposición de las manos, el tercer paso era la inmolación. Hasta la imposición de manos, ¿cierto?, de la transferencia de la culpa, participaba el penitente. Habían dos cosas que hacía el penitente, o el pecador, el consciente de su culpa, era presentar la víctima y imponer encima de la cabeza sus manos. Hasta ahí nomás. La inmolación, según Levíticos 1:5, era trabajo del sacerdote. Él era el que quitaba con el cuchillo, ¿cierto?, la vida al animalito y lo desangraba, ¿sí? No era el pecador el que hacía ese trabajo, era solamente el
sacerdote. Bueno, ese es el tercer paso. El cuarto paso o el que sigue era rociar de sangre, ¿cierto? Alrededor del altar del sacrificio, ¿sí? Algunas veces se hacía alrededor del altar de sacrificio, otras veces se hacía sobre los cuernos del altar. Ustedes saben que el altar del sacrificio o holocausto tenía 4 cuernos. Así que el sacerdote rociaba de esa sangre en los cuernos del altar sacrificio. También vertía alrededor del altar de sacrificio, y también cuando tenía que ver con todo lo que es el aspecto de la expiación, él iba hasta el lugar santísimo para rociar de esa sangre el velo que separaba el lugar santo del santísimo. El quinto paso, hermanos, el quinto paso del ritual era la quema del sacrificio, ¿sí? Que también se llamaba holocausto, ¿sí? Cuando se tenía que quemar el cuerpo, ¿cierto? Se llamaba holocausto. Pero muchas veces no se hacía quema de sacrificio, o sea, ese paso se evitaba. Y era cuando los sacerdotes cogían parte de ese sacrificio para comerlo. Era la orden del Señor, que el sacerdote participara de ese sacrificio, ¿sí? Ahora, ¿qué se quemaba de ese sacrificio? Se quemaba los intestinos y toda la grosura. Dice que eso era olor grato a Jehová. Y también era una medida de salud. Ustedes recuerdan, hermanos, que Elena de White habla mucho sobre la ingestión de las grasas saturadas. Y los animales contienen grasas saturadas que al ingerirlas en nuestro organismo o a llevarlas en nuestro organismo producen la famosa arteriosclerosis, que es el taponamiento de las venas y las arterias. Una persona que no tiene fluido de sangre hacia su corazón puede sufrir un ataque cardíaco y perder la vida. Así que era una medida, además de ser un momento para alabar y glorificar a Dios a través de ese holocausto, también era una medida de salud. Ahí vemos los pasos, repasemos la presentación de la víctima, el primer paso, el segundo paso, la imposición de las manos. Les recuerdo, esos 2 pasos eran los únicos que hacía el penitente. Luego sigue el sacerdote con la inmolación o la muerte de la víctima. Luego sigue el rociado de sangre, y por último quedaba la quema del sacrificio. Veamos otra filmina, ¿cierto? Sí, debo pasarla. Ok. Ok, ya. Bien. Vamos a ver la clasificación según la ofrenda. Bueno, habían ofrendas, ¿cierto?, en el ritual que se llamaban holocaustos, que tenían que ver con el cuerpo quemado sobre el altar del sacrificio. Algunas veces se quemaba afuera, ¿cierto? Se quemaba afuera, pero pues también se hacía adentro. También habían ofrendas de grano, los primeros frutos también se colocaban allí sobre el altar, se quemaban. Y también habían ofrendas de libación, que tenía que ver, libación tiene que ver con el ofrecimiento de aceite y ofrecimiento de vino. Esto se hacía allí junto con los sacrificios. Me llamó la atención, hermanos, la medida del hin. Yo nunca había descubierto eso. Hin en el argot o en el lenguaje hebreo tiene que ver con jarro, ¿sí? Así que cuando el Señor dice el sacrificio del cordero debía ir con un hin de aceite o hin de vino, ¿cierto? Se trata de un jarro, era presentado delante del Señor. Así que veamos la clasificación: holocaustos, ofrendas de grano y libaciones. Otro aspecto era la clasificación según el propósito del sacrificio. Veamos esa clasificación. Entonces, habían sacrificios por la expiación, ¿sí? Estos sacrificios
eran ofrecidos por pecados sin intención, o sea, no eran pecados que la persona cometía, pero no con el propósito de pecar, sino eran pecados accidentales. La mayoría de veces, ¿cierto? La persona no tenía el deseo ni el gusto, sí, de pecar, sino que era un asunto, como dice Pablo, la naturaleza humana, ¿no? La propensión, la inclinación nuestra hacia el pecado. Cuando uno despierta, oiga, como David, ¿no? Yo les hablaba esta mañana que David no llegó a despertar a la realidad, sino cuando el profeta Natán lo visita, le dice, usted hizo esto y esto y esto, ¿sí, no? A, a partir de una parábola que Natán le cuenta, y es cuando David dice, sí, pequé contra Jehová. O sea, hasta dónde Satanás, sí, cauteriza nuestra conciencia, ¿sí, no? Que pensando que eso no es malo, resulta que lo que hemos hecho es un pecado grave. Entonces, estos sacrificios por expiación, sí, se hacían prácticamente todos los días, mañana y tarde. Más adelante vamos a ver eso. Pero el oficio de la expiación sublime, del cierre, ¿cierto? Del cierre de todo el programa ritual, era el día de la expiación, en Levítico 16, el famoso Yom Kippur, y era prácticamente el día de la fiesta más solemne, donde el santuario era purificado de todos los pecados que se han llevado allí. La expiación se hacía por toda la congregación, según Levíticos 4, 13 al 26. También se hacía expiación por el sacerdote. Miren ustedes qué interesante. El sacerdote tenía que presentar un sacrificio por sí mismo, no podía entrar así como así. Hebreos nos dice el apóstol Pablo que el único que no ofreció sacrificio por sí mismo fue Jesús, porque él no necesitó de llevar, ¿cierto?, a razón de que él prácticamente fue perfecto en todas las cosas. Y también se obraba expiación, ahí está la cita, Levíticos 4, 3 al 12, cuando se ofrecía expiación por el sacerdote, y por último se ofrecía expiación por el individuo. O sea, miren ustedes que la expiación tocaba a la congregación, tocaba al sacerdote o al líder, el levita, y también tocaba al individuo, o sea, de manera personal, según lo dice Levíticos 4, 27 al 35. También había otro sacrificio denominado sacrificio por la culpa. O sea, en este caso, la persona, ¿cierto?, era consciente real de su pecado y por eso llevaba allí el sacrificio para ser liberado, para ser libre de la culpa. Y había otro sacrificio llamado sacrificio de paz en el ritual. Ese sacrificio de paz se ofrecía para dar gracias a Dios. O sea, la persona llevaba el sacrificio para exteriorizar su agradecimiento al Señor. O también por un voto que había hecho con el Señor, presentaba ese sacrificio. O también un deseo, un anhelo que tenía, entonces presentaba ese sacrificio. Miren, hermanos, de ahí nace la ofrenda de gratitud, que nosotros los adventistas tenemos una fecha y es al final del año. Ese sacrificio, porque también puede llegar a ser un sacrificio en el sentido de que usted deja de comprarse algo para sí, para, como dice Elena de White, ¿no?, para gratificar su yo o mi yo, y sacrifico eso por darlo al Señor en agradecimiento, ¿sí, no? Se registra otra ofrenda que lastimosamente ha pasado, y es la ofrenda de gratitud por mis cumpleaños. Yo le decía a Alguita, no sé si está aquí, que bueno, esta semana estuvimos de celebración de cumpleaños, y yo decía, mire, hermanos, y se lo digo a mi esposa y a mis hijos, a veces gratificamos el yo y hacemos fiesta para gratificar al que cumplió años, al cumpleañero, y bueno, felicitarlo, pero ¿dónde está Dios? No aparece por ningún lado. Yo creo que en la fiesta de cumpleaños, al que debe agasajarse es al Señor, porque Él fue el que produjo la vida en esa persona. También esa ofrenda se presentaba en el ritual por algo voluntario, no era algo
¿Sí me entienden? No era algo obligatorio, la persona podía llevarlo si quería. Así que tenemos allí la clasificación, repasemos: sacrificios por expiación, sacrificios por la culpa, sacrificios de paz, ¿cierto? Tres tipos de sacrificios. Veamos la siguiente imagen. Tenemos también la clasificación según la manera de presentar la ofrenda, ¿sí? Levítico 23:37 dice que habían ofrendas encendidas, ¿sí? Los mismos holocaustos, que eran animales, ¿cierto? Denominados ofrendas cruentas o sacrificios cruentos. Y las ofrendas también incruentas. ¿Cuáles eran las ofrendas incruentas? Eran esas libaciones de trigo, de vino, ¿sí? Esas eran las incruentas. Entonces, estaban las encendidas, estaban las elevadas, o sea, cuando la ofrenda se elevaba al cielo, ¿cierto? Agradeciéndole al Señor y dándole al Señor la gloria y la honra a Él. Y en Levíticos 23:11 habla de las ofrendas mecidas, ¿sí? O sea, eran como esa forma de cuando un niño se quiere dormir, ¿sí o no? Entonces se le mece de un lado para otro. Esas eran las ofrendas mecidas. A ver, yo quiero que busquemos en Levíticos 23:11, donde está la cita. Si algún hermano quiere leerlo, por favor, puede hacerlo. Levíticos 23:11, para que haya participación. La ofrenda mecida. ¿Alguien quiere leerlo? Miren que habla de las gavillas. Siéntase libre, hermano, para abrir su micrófono y leerlo. 23:11 Sí, señor. dice: el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente al sábado la mecerá. Noten, qué interesante, ¿no? Que cada cosa tenía un propósito específico. Y ese mecer, ¿sí? Ustedes recuerdan, yo recuerdo en un mundial de fútbol, cuando un jugador de la selección de Brasil, ¿cierto? Juntó sus manos y comenzó a mecerlas. Y le preguntaron, pero ¿qué quiere decir eso de mecer las manos de ese jugador? Y era que estaba celebrando el nacimiento de un hijo. Entonces, esa es la manera como Israel ofrecía al Señor, ¿cierto? Agradeciéndole al Señor por todas las bendiciones que Él les dio. Entonces, hermanos, aquí a rasgos así muy superficiales vimos estos detalles acerca del ritual. Vamos a ir, hermanos, ahora a la presentación que tiene el hermano Kevin, que nos va a ayudar para que salga allí a la vista. Okay. Entonces, esto no lo conocía yo, pero a través de esta clase ahora logro entender todo lo que respecta a este ritual, ¿sí? El tipo de ofrendas, la clasificación de los sacrificios, y bueno, muy interesante todo lo que hemos visto hasta ahora. Bien, ahora vamos a ver, hermanos, el ministerio santuario, el servicio diario. Ya les mencioné que esta parte la tomo yo, pero el próximo sábado el hermano va a tomar el servicio anual. ¿Ok? Bien, vamos a pasar a la vista, hermano Kevin, por favor. Entonces, en la Biblia se registra el sacrificio continuo. ¿Qué era el sacrificio continuo? Bueno, yo encuentro que en Daniel capítulo 7 hay un poder que se enaltece contra Dios y quita el continuo. Cuando habla del continuo, está hablando de la intercesión. Continuo quería decir permanentemente. O sea, el altar, el altar de sacrificio estaba permanentemente encendido. O sea, nunca se apagaba el fuego. Ese fuego, yo les decía en una clase, ese fuego lo encendió el Señor y nunca se apagó. Y pues de continuo, porque allí se ofrecían los sacrificios y holocaustos mañana y tarde.
Seguimos. Bueno, yo quiero que leamos lo que dice la sierva de Dios en el libro Patriarcas y Profetas, página 369, hablando del servicio diario y el servicio anual. Dice, el ministerio del santuario consistía, noten hermanos, el ministerio intercesor y de expiación del santuario, hablando del terrenal, consistía en dos partes, un servicio diario y un servicio anual. Y ahora ya dice, hablando del diario, el servicio diario se efectuaba en el altar del holocausto. Se nos fue la vista, hermano, ¿qué? Bueno, gracias. Entonces veamos lo que se realizaba y en qué lugares. En el servicio diario se efectuaba en el altar del holocausto, ¿sí? En el atrio del tabernáculo y en el lugar santo. Veamos esta partecita. Entonces, hablando del ritual, hay un servicio diario, ¿cierto?, que se efectuaba, ¿cierto?, en el atrio. ¿Cuáles eran los muebles que tenían que ver con ese servicio diario? El altar de sacrificio, la fuente, porque el sacerdote tenía que lavar sus pies y sus manos, y luego ya el lugar santo, donde el sacerdote rociaba la sangre de esta víctima que había sido inmolada, ¿sí? Así que noten, hermanos, que estaba oficiando el sacerdote tanto en el atrio como en el lugar santo, de forma constante, de mañana y de tarde. Y mire qué interesante, hermanos, cuando Jesús muere en el Calvario, allí en el monte Gólgota, él exactamente llega al momento cuando se ofrece el sacrificio vespertino, que era más o menos a las 3 de la tarde, y a esa hora muere el Salvador. Así que, hermanos, eso no era casualidad, eso no era así como accidental. Todo eso tenía que ver con Cristo en el momento cuando Él iba a ser ofrecido, ¿cierto?, como víctima por nosotros. Mientras que el servicio anual, ustedes lo van a entender cuando el hermano Nelson explique, se realizaba en el lugar santísimo. Ese era el lugar asignado para la gran fiesta de limpieza. Pues se decía que fiesta porque una vez que terminaba ese ceremonial y que ni el sacerdote ni ninguno moría, pues era fiesta porque el Señor los había perdonado, ¿cierto? Las cuentas en ese momento de juicio quedaban a favor. Y Daniel capítulo 12 dice que allí en el cielo se está realizando lo mismo y que una vez, ¿cierto?, que se termine la expiación, habrá gozo. ¿Por qué? Porque ya nuestros pecados han sido borrados, ¿cierto? Durante el diario los pecados eran perdonados, pero en el día de la expiación los pecados eran borrados. ¿Sí notan la diferencia, hermanos? Una cosa es el perdón y otra cosa es eliminar. Y eso es lo que está haciendo el Señor una vez que termine el juicio investigador en el lugar santísimo. Jesús saldrá de allí para hacer lo mismo que hacía el sumo sacerdote. Una vez terminada el ministerio, salía del lugar santísimo, iba hasta el atrio, ¿sí?, colocaba las manos sobre el macho cabrío, hacía Azazel, y todos los pecados quedaban en ese animal, o sea, era transferida toda la culpa y el santuario quedaba purificado, borrón y cuenta nueva. Así que, hermanos, estamos en el momento más lindo, ¿sí? Por eso nosotros debemos, bueno, en el día de la expiación, yo repito, se lo voy a explicar al hermano Nelson, perdón, hermano, que me meta en su terreno. Ese día era un día de solemnidad, había ayuno, había una asamblea donde no se hablaba más sino del tema de la expiación. Y nosotros debemos estar en este tiempo lo mismo, hermanos, extendiendo nuestra mirada a lo que se está haciendo allí en el lugar santísimo. Bien, quedando claro, hermanos, que el servicio diario se realizaba en el atrio y también en el lugar santo, vamos a ir a la otra vista, hermano. Bueno, el servicio del sacerdote durante el año en el primer departamento del santuario
adentro del velo, que formaba la entrada y separaba el lugar santo del atrio exterior, ¿qué representa? Representa la obra y el servicio a que dio principio Cristo al ascender al cielo. Eh, bueno, aquí nosotros ya hemos considerado esto. Entendemos que cuando Jesús ascendió del monte de las olivas para ir al lugar del trono del Padre, él de ese tiempo hasta el año 1844 estuvo en el lugar santo, ¿sí? Lo que se hacía en el santuario terrenal, él lo hizo en el cielo, ¿cierto? Había estado en el atrio, o sea, en esta tierra, representando allí el lugar, el altar de sacrificio, pues la cruz, y la fuente, pues el lugar donde fue el bautizado. Ahora, cuando Jesús eh, es transportado o él asciende al cielo, ¿cierto? Ya estando en el atrio, ahora va al lugar santo, ¿sí? Para presentar su sangre, ¿cierto? Para presentar su sangre o su sacrificio o su justicia delante del Padre. Pero ya a partir del 22 de octubre de 1844, ahora Jesús pasa en el ritual israelita, en el ritual de santuario pasa del lugar santo al lugar santísimo. Ahí se cumplen los ritos, las dos ceremonias, la diaria y la anual, en lo que el Señor, cierto, estaba representando allí en el santuario terrenal. Así que, vuelvo y repito, dice aquí, el servicio del sacerdote durante el año en el primer departamento del santuario, adentro del velo que formaba la entrada y separaba el lugar santo del atrio exterior, representa la obra y el servicio a que dio principio Cristo al ascender al cielo. ¿Ok? Bien, vamos a la otra vista. Muy bien. Bueno, estos dos lugares, según nos dice Hebreos 4, 9, 24, 25, dice, los dos lugares santos hechos a mano habían de ser figura del verdadero. ¿Sí? Pablo dice que las figuras de las cosas celestiales fueron representadas en el santuario terrenal, es decir, una representación en miniatura del templo celestial donde Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, después de ofrecer su vida como sacrificio, habría de interceder a favor de los pecadores. O sea, hermanos, lo representado en el tiempo del ritual diario, ¿sí? Jesús lo hizo y después de haber hecho y realizado su obra, ¿cierto? Representando al Cordero y también el sacerdote, ahora asciende al cielo para comenzar su intercesión en el lugar santo. La siguiente, ¿vale? Muy bien. Miren lo que dice la sierva de Dios en el libro Patriarca y Profetas, página 371. Dice, como el ministerio de Cristo iba a consistir en dos grandes divisiones, ocupando cada una un periodo de tiempo y teniendo un sitio distinto en el santuario celestial, asimismo, el culto simbólico consistía en el servicio diario y el anual, y a cada uno de ellos se dedicaba una sección del tabernáculo. ¿Notan lo que dice la sierva de Dios? Ella dice que esas dos grandes divisiones estaban ocupando dos periodos de tiempo, ¿sí? El rito diario estaba representando el ministerio de Jesús en sus 33 años y medio en esta tierra. Y luego de que él termina de oficiar en esta tierra, ¿cierto? Ahora su destino es ir al cielo, ¿cierto? Para cumplir con otro ministerio que es el ministerio de la intercesión. Y me llama la atención lo que dice Elena de White. Y a cada uno de ellos se dedicaba una sección del tabernáculo. A cada uno de los rituales se le asignaba o se le asignó un lugar para que se pudiera ministrar. Y recuerden, hermanos, que en el lugar santo y el atrio solamente ministraban los sacerdotes, ¿cierto? Pero en el lugar santísimo solamente ministraba el sumo sacerdote. ¿Ok? Así que miren esos dos periodos del ministerio del Señor Jesús, ¿no? En la tierra, ¿sí?
ministró como sacerdote, ¿cierto? Y luego pasa, hoy día, después del 22 de octubre de 1944, pasa a oficiar como sumo sacerdote. Qué bonito, hermanos, todo lo que enseña el santuario y sus rituales. Veamos lo que sigue. Ahora, la palabra continuo, hermanos, yo quiero que resaltemos esto. La palabra continuo, ¿sí? Algunos tenemos problema en esto, sobre todo en el libro de Daniel. Allí no aparece continuo sacrificio, aparece solamente continuo, ¿sí? Porque si consideramos esto como, o sea, el sacrificio como tal continuo, entonces pudiéramos darle paso a lo que hace la Iglesia Católica con la misa. Ese sí es un continuo sacrificio. O sea, eso va en contra de lo que dice la Biblia. Jesús se presentó una sola vez, una sola vez. O sea, el sacrificio de Jesús fue suficiente. Si el sacrificio de Jesús no hubiera sido suficiente, ¿sí?, nos tocaría a nosotros diariamente presentar un sacrificio y todavía lo haríamos con animales. Pero el libro de Hebreos dice que Él se presentó una vez por los pecados de todos y no ha necesitado presentar otro sacrificio, repito, porque su sacrificio fue aceptado por el Padre. Y yo hace unos días atrás, mirando lo que dice Elena de White en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, ¿cierto? Ella tiene un subtítulo que dice lo que costó nuestra salvación. Y menciona que el problema de nosotros hoy día es que no entendemos el precio que se pagó por nuestro sacrificio, pues, por nuestra salvación, el sacrificio que se hizo. Y se ve específicamente en la experiencia de Jesús allí en el Getsemaní. Ella dice así: Jesús no sudó sangre por efecto de su angustia porque iba a padecer en la cruz. No, eso no a él no le preocupaba ir a morir en una cruz, a pesar de que pues era una muerte muy terrible, ¿sí? Morir crucificado, desnudo, o sea, como una persona, como un criminal, ¿cierto? Eso iba en contra de su moral, ¿sí?, de su buena conducta. Él nunca cometió ningún delito para ser colgado entre dos ladrones. Dice Elena de White, lo que hizo sufrir al Señor, lo que lo hizo padecer y lo que lo hizo sufrir al punto de sudar sangre fue el pensamiento de que el pecado fuera a separarlo eternamente de su Padre. Y yo decía, oiga, tremendo, mire lo que sufre Jesús por verse separado por un momento de su Padre. O el hecho de que él, ¿cierto?, o sea, el Padre en algún momento pudiera haber dicho, no, ese sacrificio que tú haces, hijo mío, no llena las expectativas. Ese era el estrés, o sea, ese fue el estrés que vivió el Señor, que su Padre no aceptara el sacrificio que él iba a hacer, o que se hubiese de separar eternamente de él, ¿sí? Y en esa lucha que Jesús vivió, el diablo estaba ahí para decirle, eso no, eche para atrás, eso no haga eso, porque mire, y comienza a describirle la manera como sus discípulos lo iban a negar, todo o sea, todo lo que iba a sufrir él por una raza de seres humanos que en realidad no le iban a agradecer. Pero eso no tanto lo hizo sufrir, sino lo hizo sufrir el hecho de verse separado eternamente de su Padre Celestial. Y yo digo, hermanos, ¿será que nosotros también sufrimos cuando no podemos ir el miércoles a culto? O cuando de pronto se nos pone, llegamos, nos desesperamos porque quisimos ir el miércoles, ¿cierto?, a tener una parte especial con el Señor. Hermano, a veces nosotros poco nos interesa eso, pero debemos llegar a esa experiencia de Jesús, de sentir angustia porque llegué tarde a la iglesia, de sentir angustia porque no pude asistir, ¿cierto?, al culto del miércoles, domingo, bueno, al grupo pequeño. Eso es formarnos un estrés terrible.
pero lo que nos causa estrés son las cosas de este mundo. Qué tremendo. Bueno, tenemos que cambiar en eso con la ayuda del Señor. Vamos a pasar allí a la otra, hermano Kevin. Bien, ahora vamos a mirar en sí lo que tiene que ver con el continuo en el santuario terrenal. Éxodo 29, 38 al 42 es una cita que ustedes pueden leer, anótela. La orden del Señor, ¿cierto? Y está ya también asida del pasaje de números 28, 3 al 4, es que todos los días debían traer para el holocausto 2 corderos. Y allí habla, ¿no? Tenía que ser 2 corderos, no 3, ni 4, ni 5, 2. De un año. Mire las especificaciones del Señor. Como el Señor es bien claro. Tenían que ser 2 corderos, ¿cierto? De un año, ¿sí? Otra de las condiciones. Y otra condición, sin defecto. Sin defecto. Allí no debían llevar el cojo, el manco o el que había perdido la vista. No, debían llevar un sacrificio que perfecto. Pero también me llama la atención que cuando ellos iban a sacar el diezmo, ¿cierto? Contaban y si era un animal defectuoso lo colocaban como el diezmo, pero la persona podía también repararlo si quería. Pero ese era el diezmo, ¿ok? Pero lo que se trataba de ofrendas, hermanos, ofrendas, era un don perfecto. Y ahora hago un stand-by aquí. ¿Cómo son nuestras ofrendas? ¿Sabe cómo son, hermanitos? Hermanos, qué pena decirlo, pero son imperfectos. Deberían ser perfectos. Y Elena de Juan dice que nuestras ofrendas deberían ser mayores que nuestros diezmos, pero presentan defectos. ¿Y sabe por qué es afectada esa ofrenda? Por el egoísmo, por la falta de confianza. Cuando se hacen cuentas en la iglesia, el hermano Humberto hace cuenta en la iglesia, ¿sabe qué aparece cada mes? Que los diezmos suman más que las ofrendas, cuando debería ser lo contrario, ¿sí? Porque el diezmo simplemente tiene un significado de nuestra lealtad y nuestra honestidad con Dios. Pero la ofrenda, que no se olvide esto, hermanos, representa nuestra gratitud. O sea, cuando usted lleva el sobre, o yo llevo el sobre, ¿cierto? ¿Qué debe ser lo mejor? ¿La ofrenda o el diezmo? Debe ser la ofrenda, porque ese debe ser lo mejor. En el ritual se enseña eso. La ofrenda debe ser específica, sistemática. Cuando el Señor dice 2 corderos, eran 2 corderos. No era el antojo no era el antojo del que iba del sacerdocio, no. El sacerdote podía decir, no, es que vamos a presentar solamente una ofrenda o un cordero. No, tenían que ser 2. Eso era sistemático. Y así debe ser nuestra condición como mayordomos. La benevolencia debe ser sistemática. Pero hemos aprendido por tradición, ¿cierto? Que, bueno, cualquier cosa que salga del bolsillo así, sin un efecto, digamos, de sentarme, de hacer cuentas y decir, esto es mi diezmo porque esto he ganado durante el mes, ¿sí? Y esta es mi ofrenda, donde mi ofrenda debe ser, y enfatizo en esto, hermano, no lo digo porque se me vino a la cabeza porque sí, es que la Biblia nos dice respecto a Israel, que las ofrendas de Israel eran mayores que el diezmo. Es más, los israelitas diezmaban, ¿cierto? 20% de ofrenda y 10% de diezmo. ¿Notan el volumen? Pero eso era sistemático. Y tenemos que dejar esa costumbre del accidente. Como dice, allí lo que tenga en el bolsillo, eso doy. No. Siguientes, hermano, conmigo, hagamos cuentas, ¿sí? Como dice el Señor en Isaías capítulo 1, venid, hagamos cuentas, ¿sí, no? Y ofrezcamos al Señor una generosa ofrenda, una perfecta ofrenda, porque esa ofrenda también no solamente representa en el ritual israelita a Cristo, sino representa mi gratitud, ¿ok? Bueno, allí se habla de que uno de los 2 corderos, debía ofrecerse en la mañana, ¿sí? Y el otro a las horas de la tarde. Bueno, algunos también me dicen de manera sabia
que así debemos ser nosotros como sacerdotes en nuestra casa. ¿Sí? En la mañana hacer nuestro culto matutino y en la tarde el culto vespertino. O sea, al comienzo del día, ¿sí? Y al terminarse también el día. Entonces allí, por eso se habla de continuo. Y esto no era, no, que pues hoy no presentamos el sacrificio de la mañana y la tarde porque hoy es día festivo. No, hermanos, eso era continuo, era persistente, era ininterrumpido. Continuo significa que no se tenía interrupción porque tenía que ver con intercesión y expiación. Veamos la siguiente. Ok. Dice, allí se efectuaba dos veces cada día, por la mañana y por la tarde, y con él, ¿sí?, se simbolizaba la consagración diaria de la nación entera a Dios y su constante dependencia de la sangre expiatoria de Cristo. Qué tremendo, hermano. Miren qué cosa tan significativa tenía esto. ¿Qué simbolizaba o qué quería decir Dios al pueblo de Israel cuando se ofrecían 2 veces al día en el ritual diario? Simbolizaba la consagración diaria de todo el pueblo de Israel al Señor. Y también, no solamente consagración, sino dependencia. ¿De qué cosa? De expiación. Ahora, hermanos, necesitaremos nosotros hoy día permanentemente el perdón de Dios. Necesitaremos nosotros constantemente consagrarnos a Dios. Elena de White dice en el libro, Ministerio de Curación, dice, conságrate a Dios todas las mañanas y haz de esto tu primer trabajo. ¿Notan? Cuando usted se levanta, ¿qué es lo primero que debe buscar? ¿O qué debo buscar yo? Bueno, presentar el sacrificio, ¿cierto? O sea, consagrarme al Señor y a la vez pedirle la fuerza para ese día, ¿sí? Y al terminar el día es una pequeña expiación. Es el momento de decirle con mi familia, Señor, ¿sí?, perdóname, como hacía también Job. Y que cuando los hijos iban de festejo y acababa la fiesta, él hacía sacrificio al Señor de expiación por sus hijos. Decía, no sea que alguno de ellos haya pecado contra el Señor. ¿Notan, hermanos? Esa debe ser hoy día nuestra conducta, ¿sí? Consagrarnos al Señor al comienzo del día y también pedirle perdón a Él por nuestras culpas y nuestros pecados. ¿Ok? Bien, vamos a la siguiente. Bueno, hay que recordar que había una intercesión perpetua y una expiación continua. Eso es lo que representa el ritual diario, ¿sí? Entonces, delante del velo del lugar santísimo había un altar de intercesión perpetua, ¿sí, no? Intercesión perpetua, o sea, intercesión ininterrumpida. Pero también, ¿sí?, en el lugar santo y en el altar del sacrificio se hacía expiación continua. Ahora, pregunto, ¿por qué se necesitaba expiación continua e intercesión continua? ¿Por qué razón? Porque, hermano y hermana, nosotros somos personas, seres humanos, ¿sí?, que todo tiempo, en todo momento, estamos tendiendo hacia el pecado. O sea, no hay un día que usted diga, no, hoy no necesito de la intercesión del Señor. Hoy yo no necesito de su expiación. Hermano, todos los días, yo digo a cada momento, necesitamos de la intercesión y la expiación que el Señor nos ofrece. Así que por eso, mire, hermano, esto no era ahí por una tradición o por una costumbre o algo mecánico. Eso tenía un significado. El ser humano necesita intercesión continua y necesita expiación continua. Por eso era constante y por eso se habla de continuo. ¿Ok? No de continuo sacrificio, recuerden, porque una cosa es continuo sacrificio y en el ritual es continuo en el sentido de la tarea que tenían que hacer los sacerdotes, tanto en el tema de la intercesión como en el tema de la expiación.
Sacrificio continuo ya no se permitió desde el momento cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Recuerden eso, hermano. No se necesita en el cielo un sacrificio continuo. ¿Ok? Porque ya el Señor hizo su sacrificio y con eso el Padre dijo, estamos a cuentas. ¿Ok? Por eso el Señor dice, acerquémonos, ¿cierto? Con confianza al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia ante el oportuno socorro. Bien, vamos con la otra vista. En el templo, ¿sí? El sacrificio matutino y vespertino, según dice la señora de Juárez en el libro Deseado de toda la gente, páginas 29 y 30, dice, en el templo, el sacrificio matutino y vespertino señalaban diariamente al Cordero de Dios. Hermanos, nosotros necesitamos de Jesús continuamente. Al entrar, al salir, al despertar, al caminar. Necesitamos a Jesús en nuestros negocios. Necesitamos a Jesús en todo tiempo y a toda hora y en todo lugar. Estás en la universidad, necesitas de Jesús. Estás en la oficina, necesitas de Jesús. Estás en la calle, necesitas de Jesús. Estás en el Transmilenio, necesitas del Señor. Y más en esta crisis en que estamos. Ahora Jesús se ha convertido en algo esencial. Y ahora en este tiempo, hermanos, se necesita intercesión constante. Porque en qué momento, hermano, nos llega esa enfermedad y nos quita la vida. Y necesitamos estar, ¿qué? A paz y salvo con el Señor. Así que, hermano, no pasemos un día, ¿cierto? Sin tener relación con el Señor. A todo momento debes estar con Él. Ese es el consejo del Señor y nos lo ejemplifica allí en el santuario terrenal. ¿Ok? Bien, vamos a ir a la otra. Bien, ahora veamos, ¿cierto? Ya lo que significaba todo ese ceremonial y todos sus sacrificios. El Cordero del Sacrificio representa al Cordero de Dios y en quien reside nuestra única esperanza de salvación. Hermanos, a mí me gusta mucho este pasaje que encontramos en Apocalipsis 5. Me gusta mucho. Yo quiero que vayamos allí a ese texto. Ustedes me ayudan con la hora. Apocalipsis 5. Dice el capítulo 5, versículo, bueno, hablando del triunfo del Cordero, ¿sí? Cuando el que está en el trono tiene un rollo, ¿sí? En su mano derecha, escrito por dentro y por fuera, y tiene 7 sellos. Y dice, y vi un ángel fuerte, dice el versículo 2, que pregonaba a gran voz, preguntando, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y dice aquí, versículo 3, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y mire lo que causa a Juan, le causa una tristeza terrible saber que no hay esperanza, porque nadie podía abrir el libro. Ahora, versículo 5, llegan las buenas nuevas, lo que usted y yo contamos a los demás. Le dice el anciano, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Bueno, pero ya más adelante, ¿ok? Habla del versículo 12. Hay un canto lindo allí. Y decían a gran voz, una proclama, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Notan, hermanos, que el único que tiene los méritos, el único en que reside su esperanza y mi esperanza en este momento de coronavirus o de COVID-19 es Cristo, no hay más. Es el Cordero, es el único que nos puede salvar. Así que no es la vacuna, mi hermano. Así están todo el mundo esperanzados en que ya Rusia sacó la vacuna, que ya en China hay la vacuna. Hermanos, en eso no reside nuestra esperanza. Nuestra única esperanza es Cristo. Pudiera salir ese antídoto, pero de todas maneras, si a usted se lo dan o se lo aplican o a mí me lo aplican, vamos es para la muerte, ¿cierto?
pero nuestra única esperanza radica en Cristo. Debemos creer no solo que Él murió por el mundo, sino que murió por cada uno de nosotros individualmente. Y ella, Elena de White, dice que deberíamos, ¿sí?, apropiarnos de los méritos de Jesús de forma individual. Debemos apropiarnos la virtud del sacrificio expiatorio de forma individual. Si quieres saber, hermano y hermana, el valor que tú tienes para con Dios, dice Elena de White, debemos mirar hacia la cruz, ¿cierto? Por ti, dice la sierva de Dios, el Hijo de Dios consiente en morir en el Calvario. Es por ti. Así que a veces creemos que eso de la salvación es para el que está a nuestro lado, para el pastor. No, es por usted, hermano, que el Señor murió. Y sacrificó todo por ti y por mí de forma individual. Elena de White dice que si solamente una persona, si solamente Adán hubiese caído ébano, Jesús hubiera venido por Adán para rescatar. Así que es lindo, hermano, saber que Dios nos ama y deberíamos estar supremamente agradecidos. Y la manera de estar de ese buen espíritu de agradecimiento es, oiga, hermano, que vale una ofrenda al Señor de gratitud, no como la de Caín, allá nuestro antojo, ¿sí?, sino de manera sistemática, como lo hizo ¿quién? Abel. Por eso el Señor dice que hizo llover fuego del cielo y consumió ese cordero en señal de aceptación. ¿Será que el Señor acepta nuestras ofrendas como aceptó la ofrenda de Abel? ¿O tiene que mirar con pesar porque lo que le ofrecemos son ofrendas allí a nuestro gusto, según nuestra iniciativa? No, debemos ser muy inteligentes y honestos con el Señor respecto a eso. Bien, vamos a la otra filmina. Veamos los valores tipológicos envueltos en el holocausto continuo. No sé, hermanita Marta, ¿cuánto tiempo me queda? Son las 3:34, si me dijo a qué horas. Quedan 6 minutos, pastor. 6 minutitos. Bueno, vamos a esta partecita que es la última. Valores tipológicos envueltos en el holocausto continuo. Hermano Kevin. Bien. En primer lugar, el holocausto provee una expiación general provisoria para el pecador. ¿Sí? El holocausto. Recuerde eso, está en la cita de Job, ya lo vimos, cuando Job ofrecía por sus hijos. Provee expiación general. Por si mis hijos, dice Job, por si mis hijos. ¿Ok? Así que ese era el propósito del holocausto. Los pecados no confesados también contaminaban el santuario. ¿Ok? Así que no se trataba de esos pecados, ¿sí?, confesados los que contaminaban, sino también los pecados no confesados. Por eso se hacía esto del diario, ¿no? O sea, ese sacrificio de mañana y tarde era para hacer provisión por todos, ¿cierto? Por todos, absolutamente todo. Eso cobijaba a todo el pueblo de Israel. Y también el sacrificio de Jesús en San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cría no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea que, hermano, se hizo provisión para Tiro Fijo, se hizo provisión para el mono Jojoy, se hizo provisión para todos, incluyendo a nuestro amigo Uribe, para todos se hizo provisión. El Señor no dejó a ninguno por fuera, así que ninguno, y eso lo dice Elena de White en el conflicto de los siglos, ninguno en el cielo va a hacer un reclamo, Señor, pero usted a mí no, por mí no hizo provisión. El Señor le va a decir, por ti hice provisión en la cruz. No hay nadie que esté fuera de los límites de la misericordia del Señor. Bien, sigamos con la otra. Creo que estamos llegando al fin. La sangre del holocausto derramada alrededor del altar registra el pecado no confesado y prevé una expiación provisoria hasta que el pecador traiga el sacrificio específico para cubrir su caso. Así que, hermanos, miren, el Señor es tan grande que hace provisión. Si usted no trae, Él trae. ¿Ok? Miren, me gustó mucho lo que dijo una vez mi esposa, ¿no? Decía, bueno, hermano, de todas maneras, pues usted es libre de traerle al Señor lo que le pertenece, pero si usted no trae, el Señor ya hizo provisión y su obra va a avanzar. Su obra no, hermano, si usted trae, bien, bendición para la obra,
y bendición para usted. Pero si usted no trae, pues el Señor ya hizo provisión. Y mire, hermanos, yo quiero decirle que el Señor hizo provisión para esta crisis. Y la salvación nos da cada mes, cubre la necesidad. Así que qué lindo, hermanos, el Señor hizo provisión. Así que no necesariamente tenía que el pecador traer, sino que ya el Señor había provisto. La salvación es ofrecida a todos los hombres, pero solo llega a ser efectiva cuando el pecador se apropia de ella. Qué interesante. Hermanos, hay provisión, pero si usted no se agarra de la salvación, usted la perdió. Porque el Señor no lo puede obligar, no lo puede coger de la oreja y venga. ¿Entiende? Hay provisión los miércoles, hermano. Hay provisión los días de culto del domingo. Hay provisión para los días martes, como decía el hermano Nelson en el anuncio. Hay provisión para el jueves, hay provisión para el viernes. Pero el Señor no te va a obligar. Pero no te quejes después, porque hay muchos que se quejan, ¿no? Ay, es que el Señor no me ama, es que el Señor a mí no me quiere, es que el Señor a mí no me bendice. Hermanos, sí, cada culto es bendición. Cada momento de estar allí en compañía del Señor, eso es bendición. Por eso María, hermano, cuando llegaba el Señor allá a la casa, ya no se perdía. Mientras su hermana estaba ocupada haciendo ya comida, ¿cierto? Hasta que se puso brava. Y allá fue y acusó a su hermana delante del Señor. Mire, Señor, esta mujer me ha dejado servir sola. Y el Señor, ¿qué le dice? Marta, Marta, afanada afanada estás con muchas cosas, pero María ha escogido la buena parte. Hermanos, la salvación es para todos, pero en nosotros existe el libre albedrío. Solamente llega a ser efectiva la salvación cuando nosotros nos apropiamos de la salvación. Bien, creo que ya con esta terminamos. Esta es la última. La sangre de Cristo derramada al pie del altar clama por justicia, pero a la vez ofrece ¿qué? Perdón, y por ello es mejor que la de Abel, la cual pedía solo justicia. Hermanos, qué lindo. En Apocalipsis aparecen las almas que claman desde el altar, ¿no? Por justicia, pero también ofrece ¿qué? Perdón. Hermanos, qué lindo. Yo no sabía esto, hermanos. Mira, la sangre de Jesús no solamente sirve, ¿sí? Para pagar el precio a la ley por justicia, sino que ofrece una oportunidad a el pecador. Es distinto con los comparendos que nos ponen, ¿no? Allá es pura justicia, pero allá no hay perdón, hermano. Usted allá no puede ir a tránsito a decir, no, perdóneme. No, usted paga porque paga, mi hermano. Bueno, la misericordia la dan con que usted haga allí un curso, ¿no? Le rebajan el 50%, pero no le rebajan el cero, no le rebajan al cero. En cambio, Jesús, usted se presenta ante Él y Él lo declara que perdonado. Qué lindo, hermanos, el Señor. ¿Te ama o no te ama Cristo? ¿Qué dice, hermano? ¿Te ama Cristo o no? ¿Hizo provisión para ti o no hizo provisión para ti? Claro que sí hizo provisión. Así que, hermanos, hemos terminado por hoy lo que corresponde al ritual de el diario en los tiempos del pueblo de Israel. ¿Sí? Esperamos, hermanos, haber sido claros y bueno, esperen pan fresco para dentro de 8 días. No se pierda la clase, va a estar muy interesante. El hermano Nelson va a explicar todo lo que tiene que ver con el ceremonial que se celebraba en el día de la expiación, que se hacía solamente una vez al año en el mes de octubre, que era el último mes del año del calendario israelita. Que el Señor les bendiga, hermanos, Dios les guarde y espero que juntos hayamos aprendido más de la palabra del Señor. Tengan buena tarde, Dios les bendiga y pues aguarden del Señor. Todavía no se ha terminado la bendición, mis hermanos. La bendición todavía que el Señor tiene está apuntando hasta que finaliza el santo sábado. Entonces el Señor dice, si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicia, santo y glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus caminos, ni haciendo tu voluntad, ni hablando tus sueltas palabras, entonces, dice el Señor, yo te daré
la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Disfrute de la bendición del Señor, hermano. El Señor, todo lo que tiene es para que lo disfrutemos, pero disfrutemos de la salvación, no solamente de los goces materiales, sino de los goces espirituales. Gócese de esta pandemia, hermano. La hermana Silvia dijo, ¿qué día? Digo así, este periodo no es de pandemia, es periodo de preparación. Así que disfrutemos de todo el pan nutritivo que nos da el Señor a través de su palabra. Señor les bendiga, hermano. Muchas gracias, hermana Paola. Gracias al ministerio personal. Y esperamos que todo esto lo despleguemos a las almas que no conocen del amor de Cristo Jesús. Y le digamos que el Señor se sacrificó también por eso. Feliz tarde, hermano. Escuchamos el himno en el Monte Calvario. Sí, señor. Muy bien. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor.